buenas noches, buen inicio de semana y feliz asueto para todos ustedes que disfrutaron de este descanso. Continuamos con información, es un placer poderle acompañar durante esta noche que estaremos abordando 3 temas acerca de la coyuntura nacional. Uno de ellos, sin duda alguna, la situación del COVID-19. Hoy en el análisis me acompañará el licenciado Julio Rivera Clavería. Le enviamos un saludo a Julio Talamonti, quien hoy descansa, pero tenemos al licenciado Clavería que nos estará dando aportes sobre los análisis de esta noche. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Es un gusto estar contigo. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un fuerte abrazo. Vamos a comenzar entonces, licenciado Clavería, sobre el tema de la variante del COVID-19. Han existido unas variantes que estaremos abordando entonces, así que comenzamos con la información. En más de 80 países se han reportado casos de la variante Delta de COVID-19. Una de las características es que es más contagiosa y causa enfermedades más graves. Esta variante proviene de India, es de donde básicamente se empezó a hacer los reportes y como bien ha mencionado usted, cerca de 80 países ya la han reportado. Es interesante porque esta variante se está volviendo la más predominante alrededor del mundo y esto se ha dado precisamente por los rezagos y las inequidades que existen en aspectos de vacunación. En tanto nosotros no tengamos esa manera de poder detener la propagación, vamos a encontrar estas variantes y estamos encontrando un tipo de variante que suele ser más contagiosa, 60% más contagiosa de lo que sabemos es la variante alfa. Alfa, para aquellos que no la conocen, es la variante B.1.7 o la que viene del Reino Unido y que se toma como referencia. Y es precisamente una de las que ahorita está teniendo en mayor, vilo a los equipos epidemiológicos alrededor del mundo, en Europa y en Estados Unidos, porque se cree que va a tener el impacto sobre lo que llaman ya la cuarta ola que ellos van a estar sufriendo. Casos de variante Delta no se han confirmado en Guatemala. Sin embargo, a decir del especialista, es cuestión de tiempo que esta llegue al país y es más agresiva que otras variantes o cepas que se han tratado anteriormente. Esto sí se ha confirmado a través de los estudios. Es una variante que va a costar tratar, es más agresiva, toma menos tiempo para que empiece a tener, síntomas el paciente y por el otro lado lo lleva más rápidamente a una hospitalización. Y desde el punto de vista de diagnóstico, sí es posible detectarla por el momento con los medios de PCR que tenemos. Y lo podemos detectar y confirmar con otros medios, que es la secuenciación, que es el otro tipo de vigilancia que nosotros estamos llevando a cabo con el Laboratorio Nacional de Salud, donde se encuentran el equipo del licenciado César Conde, que son los equipos que están llevando a cabo la vigilancia con genómica, que es otra manera de poder detectar esto y confirmar si está esta variante. Hasta el momento se conoce que las vacunas sí tienen cobertura contra esta variante. Por el momento tenemos que todas las vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik, todas han dicho por este momento que tienen una cobertura con esta variante. Según estudios internacionales, en Reino Unido, la variante Delta es la causa del 90% de los casos nuevos de COVID-19 y en Estados Unidos es la causa del 20% de contagios. Una nueva amenaza que enfrenta el mundo y que sin duda alguna Guatemala también la tiene. No se han registrado casos con esta nueva variante, pero a criterio de algunos especialistas, pues en algún momento se puede dar esta situación. Licenciado Clavería, hemos visto cómo algunos países han tomado ciertas restricciones y ciertas medidas para poder entonces controlar la pandemia y hacerle frente también a esta nueva variante. ¿Qué nos tocaría a nosotros como país realizar? Yo creo que hay 2 temas que es importante relacionar. El primero es la vacunación masiva, la importancia de que el gobierno central consiga la mayor cantidad de vacunas y haya una vacunación masiva a nivel nacional. Pero la segunda es también que efectivamente la población tome en cuenta la importancia de las medidas de prevención y de seguridad. Usar la mascarilla, lavarse las manos constantemente con agua, jabón y con gel y guardar el distanciamiento social. Y entender que hay que vacunarse. Aquí hay muchos criterios y hay muchos rumores, hay mucha información y desinformación en las redes sociales. Y entonces resulta que cualquier hijo de vecino simple y sencillamente opina que efectivamente no hay que vacunarse porque las vacunas no sirven, o que sí hay que vacunarse porque todas las vacunas son buenas. Aquí lo que hay que hacer es seguir el consejo de los científicos.
Los científicos fueron los que descubrieron esta vacuna, saben cuál es el tratamiento y los efectos que nos está produciendo a todos los seres humanos y saben que ese es el mecanismo para que efectivamente logremos dar por finalizada esta pandemia. Sin duda alguna es un punto que sabemos que los países luchan, el tema de lograr un alto porcentaje en la vacunación, porque al final no significa que la persona que esté vacunada pues ya no le vaya a dar, pero los efectos que puedan tener son menores comparados si no está vacunado. Y después lograr entonces ese efecto global de inmunización que al final va a debilitar entonces también este virus, que es algo a lo que se está apuntando, pero se convierte todavía en un verdadero reto para todos los países, pero sobre todo para países como Guatemala, poder alcanzar esos porcentajes elevados de vacunación, licenciado. Sí, definitivamente. Nosotros tuvimos problemas desde el momento que se inició el proceso de negociación con las farmacéuticas a nivel internacional, porque hubo un desfase en el que no se aprovechó el tiempo y no se contó ese tiempo que era fundamental para que pudiéramos tener acceso a una mayor cantidad de vacunas. Otros países en el área centroamericana y en Latinoamérica van mucho más adelantados que nosotros y nosotros estamos todavía en espera de ver si efectivamente recibimos algunas donaciones o la compra de algunas otras marcas independientemente de la Sputnik. Creo que es importantísimo que el Ministerio de Salud Pública del Gobierno Central se enfoque en la compra de vacunas y en los procedimientos para lograr esa vacunación masiva. No hay otra alternativa, Sandy. Si no nos vacunamos de manera masiva, el problema es que todas esas restricciones que podrían darse producto de esta nueva cepa Delta, que va a venir o que ya está, porque nadie puede en estos momentos asegurarlo. Yo más creo que esto ya está por venir, y entonces si hay esas restricciones se va a afectar la economía del país, se va a afectar nuevamente el tema de salud, el tema de trabajo, el tema de educación, y en términos generales los guatemaltecos nos vamos a ir empobreciendo cada día más. Por eso es importantísimo no solo vacunarnos, sino que todos entendamos que tenemos que vacunarnos. Totalmente. Sabemos que esta variante, entre las características, es que es más contagiosa que el COVID, la variante anterior, y por lo tanto también es que causa alarma. Pero conociendo un poco de los datos sobre cuándo es que surgió esta nueva variante Delta, vamos a presentarle la siguiente información para poder recapitular entonces sobre el surgimiento de la variante Delta, que se identificó por primera vez en la India y es una variación del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del COVID-19. Se ha dado el nombre de una letra del alfabeto griego de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la denominación de variantes. Las características de Delta resaltan entonces que su avance es rápido y aparte de ello, otra característica es que es más letal que el SARS-CoV-2. Estos son algunos de los datos característicos de esta variante, por lo tanto también provoca entonces esa alerta a nivel mundial y pues la lucha también de los países para evitar que Delta pueda ingresar a las naciones. Sin duda alguna es un nuevo peligro que tenemos. Cuando se creía que ya se estaba controlando la situación, vemos que no es así, licenciado. No es así, Sandy. Yo creo que es un tema que hay que ponerle muchísima atención. Tenemos que escuchar a los profesionales y a los científicos de esta materia para que ellos nos den las directrices, los lineamientos que tenemos que seguir los pobladores, en el caso de Guatemala, y seguirlos al pie de la letra. Nosotros tenemos que entender que aquí está en riesgo nuestra vida y la vida de los guatemaltecos, porque con uno de nosotros que se contagia muchísimas personas más. Por lo tanto, es importantísimo que nos cuidemos para no afectar ni nuestra familia ni a nuestro entorno cercano. Es fundamental. Y en esa línea, el llamado debería ser a que todos los guatemaltecos nos vacunemos y que todos los guatemaltecos sigamos cuidándonos, utilizando nuestra mascarilla, lavándonos las manos con agua, jabón y con gel y guardando nuestra distancia social. Esto tiene que ser replicado
a nivel nacional, en los caseríos, en los parajes, en las aldeas, en los municipios, cabeceras departamentales y en todo el territorio nacional para lograr que todos estemos vacunados rápidamente. Así es. ¿Hay alguna duda que surge? Bueno, muchas en realidad sobre este tema, pero la principal es, bueno, ya empezamos con la vacunación, hay una nueva variante. ¿Nos va a funcionar o no la vacuna contra esta nueva variante? Vamos a mostrarle otros detalles sobre qué dice la comunidad científica respecto entonces a las vacunas y también sobre la efectividad contra esta nueva cepa, esta nueva variante. Y una de las mayores inquietudes entonces es la resistencia de las vacunas de las diferentes variantes que han surgido del COVID-19. Preocupa especialmente la variante Delta, que está considerada como la más contagiosa, como le explicábamos anteriormente, pero cabe resaltar que todas las vacunas están diseñadas para poder combatir las variantes que se han detectado. Lo más recomendable es cumplir con el esquema completo de vacunación para que la efectividad sea mayor. Aquí tenemos entonces, por mencionar algunas vacunas, la Pfizer, la AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson y otras que han surgido también, las cuales se ha visto luego de realizar distintas investigaciones que sí son potentes entonces para poder contrarrestar los efectos que son graves por esta nueva variante, la variante Delta, y entonces genera pues un poco más de tranquilidad para el mundo, pero no para quienes no hemos sido vacunados, porque sabemos que si nos llega a pegar la variante Delta, pues bueno, también las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Y fíjese, Sandy, que hay algo que es bien importante que los guatemaltecos conozcan, y es que hoy por hoy también jóvenes entre 16 y 20 años han sido infectados y han fallecido. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y vacunarnos. En mi caso, yo ya recibí la primera dosis y al nomás decirme que tengo que asistir a que me pongan la segunda dosis, pues iré. Porque creo que esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para con nuestra familia y para con la población guatemalteca. Así es. Así que bueno, vamos a ir finalizando con nuestro primer análisis. Ya dimos a conocer algunas de las respuestas sobre distintas inquietudes que surgen con la nueva variante, la variante Delta, que fue originada o se dio a conocer por primera vez en la India. Sí ayudarán las vacunas para poder contrarrestar entonces los efectos de esta nueva variante, pero el reto es el nivel de inmunización que se pueda tener a nivel de país. Vamos a regresar analizando un tema acerca de menores de edad. ¿Qué pasa cuando un menor de edad es rescatado? ¿Cuál es el futuro que le depara y cuál es el proceso que debe seguir? Bueno, regresando lo estaremos abordando. Cada día la Procuraduría General de la Nación realiza el rescate de niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de violencia o vejamen. Mientras dura el proceso, la institución queda a cargo del resguardo del menor, pero con el tiempo se busca que estén en un ambiente familiar. La Procuraduría General de la Nación tiene la atribución de iniciar la investigación social cuando existe la amenaza o violación hacia los niños, niñas y adolescentes. Y parte de nuestras atribuciones es presentar los medios de prueba que permitan identificar con qué familiar o en qué entorno el niño puede desarrollarse de una forma integral. Nosotros identificamos siempre un recurso familiar idóneo que puede ser una familia biológica, una familia ampliada o bien una familia sustituta. La familia biológica es aquella que está compuesta por padres y hermanos. La familia ampliada puede ser tíos, primos, inclusive padrinos o cualquier persona que tenga un vínculo afectivo con el niño o niña adolescente. Y la familia sustituta es aquella familia que ha sido capacitada, en este caso por parte de Secretaría de Bienestar Social, para que pueda tener las herramientas necesarias y cuidar de un niño o niña o adolescente de forma provisional. Hasta el 23 de junio, la PGN ya había recuperado a 968 niños, niñas y adolescentes que eran vulnerados en sus derechos. La mayoría de ellos fueron ubicados con sus propios familiares y con restricción de sus agresores. Departamentos con mayor incidencia, que ha sido el departamento de Guatemala, el departamento de Zacatepeques y el departamento de Retauleu. Otro punto que hay que tomar en consideración, que los motivos por los cuales han sido muy frecuentes los rescates ha sido por descuido y tratos negligentes, asimismo como agresiones físicas. Si no
se logra encontrar a un familiar que cumpla con las características para el cuidado del menor, entonces es cuando se institucionaliza, es decir, pasa a protección de instituciones del Estado. Vulneraciones de derechos que provocan entonces el rescate de menores de edad y posteriormente la institucionalización. Sin duda es un tema que en los últimos años se ha venido hablando más, licenciado Clavería, porque vemos que de diferentes maneras se han vulnerado los derechos de los menores de edad en nuestro país. Y el proceso entonces que la ley manda para que pueda hacerse el rescate también vulnera al final a los niños, ¿no? No solo sufren entonces de agresiones, de diversas situaciones, sino también el hecho de no estar con un familiar, con alguien que ellos sientan esa protección, ¿no? Vea, es un tema muy complejo, muy difícil, porque efectivamente en muchos de los casos de los que yo me he enterado, que han sido bastantes, primero, la gran mayoría de niños, bebés o niños de 2, 3, 4, 5 años y adolescentes, es por maltrato. Y en muchos de los casos, al poner la denuncia en PGN, la PGN inicia una investigación inmediata. Y normalmente quitan a los niños de estas personas que pueden ser los padres que nos están tratando mal y los ubican, como muy bien explicó la vocera de la PGN o la licenciada encargada de este tipo de temas. Y normalmente el trabajo que se hace con ellos es efectivo, porque el primer objetivo de la PGN es rescatarlos de esos hogares en donde están sufriendo maltrato y que es grave. Si usted se recuerda, hace algún tiempo, hace unos 4 años, yo me recuerdo aquel caso de Amatitlán, donde aquella señora, al padre se le negó por parte de un juzgado que pudiera tener acceso a visitar a su hija, porque el juez determinó que efectivamente el padre no era aconsejable que la visitara. Y el problema era al revés. La madre es quien asesina a la niña, cuando el padre había dado avisos durante muchísimo tiempo. Entonces, en este tipo de casos hay que ser muy cuidadosos y actuar rápidamente. Eso es lo más importante, actuar con rapidez para proteger la vida y la seguridad de los niños. Hay casos que, por ejemplo, se dice, si actúo legalmente para poder resguardar a un menor de edad, si tengo, por ejemplo, un familiar que estoy viendo que sus padres le están entonces violentando en sus derechos porque la dejan abandonada, porque le pegan, porque la agreden de diversas formas, y yo quiero hacer algo, ¿hay una forma de poder hacerlo sin que este menor de edad sea institucionalizado, hacer un reclamo inmediato, o necesariamente existe, según la legislación, ese primer paso que es llevarlo en protección de la PGN para que después de los días se pueda decidir cuál va a ser el futuro de los menores? No, también pueden las personas que tengan una relación familiar muy cercana a una persona que está siendo abandonada o que está siendo maltratada, puede ir y plantear su denuncia en la PGN para que efectivamente se le tome en cuenta a él, para que él se quede cuidando de esa menor. Y hay muchísimos casos en los que la PGN lo hace, porque efectivamente lo más importante es proteger al menor. Exacto. Y aquí, cuando una persona está poniendo una denuncia, es porque le consta que esta persona o está siendo abandonada o está siendo maltratada. Y aquí hay que llevar evidencias, o qué hay que hacer para aportar y sustentar mejor. Plantear la denuncia, porque el trabajo lo hace PGN. Ellos son los que hacen esa otra parte del trabajo, pero desde luego, si se pueden llevar algún tipo de evidencia para que ellos tengan material, para que puedan revisar, pues qué mejor, videos o fotografías o lo que sea, ¿verdad? Yo sé de casos en los que efectivamente vecinos que han oído los maltratos a los infantes han puesto el aviso a la policía, y la policía inmediatamente se pone en contacto con la PGN y hacen el trabajo y logran sacar a los menores para que no sigan siendo maltratados o abusados.
Hablando entonces de estos vejámenes, vamos a plantear los siguientes datos para que podamos ampliar entonces este análisis. Y es sobre niñez y adolescencia, que cada vez más se vuelve un sector vulnerable ante las situaciones de violencia en nuestro país, aunque esta no es la única causa por la cual se ven afectados. En lo que va de este año, escuche bien, la PGN ha realizado 968 rescates de menores de edad. Los casos más comunes son negligencia y abuso físico. Aquí en estos casos, licenciado Clavería, se han dado situaciones como las que usted planteaba, que vecinos interponían la denuncia o daban la alerta para que las autoridades se presenciaran también. Pero también hemos visto videos que se han viralizado en los cuales se observan a padres de familia. Recordarán ustedes la madre que en la terraza de su casa le pega a una niña y bueno, se da el rescate a raíz de un video que se hizo viral, pero que los vecinos nunca decían nada. Es decir, no fue por una queja o por una denuncia de vecinos, que si lo hacía de esta forma, se escuchaba entonces en la calle, se podía observar por parte de los vecinos. Al final, pues parece que mejor prefieren no meterse y dejar abandonado. Eso es un abandono también de los menores, ¿no? No resguardar sus derechos. Yo creo que esto es un problema de solidaridad. Los guatemaltecos hemos perdido un principio que es vital para que las sociedades se puedan desarrollar, y es la solidaridad. Sí. Cuando uno sabe que un menor está siendo maltratado o abusado, la obligación de un mayor de edad es poner una denuncia para que la policía o la PGN en este caso investigue. Y si efectivamente ese menor está sufriendo maltrato o ese menor está sufriendo de algún tipo de vejamen o de abuso, deben de ser rescatados. Porque lo que no se vale es que no lo hagamos, Sandy. Yo creo que esto es parte de lo que todos los guatemaltecos tenemos que aprender. Y esta pandemia también nos está enseñando a ser solidarios, porque cada vez más nos damos cuenta que la propia pandemia ha puesto en evidencia muchísimos problemas. Uno de esos, el maltrato y el abuso a menores y adolescentes. Que ha aumentado más con el encierro que hemos tenido. Vamos a hacer un mapeo sobre cómo está la situación a nivel nacional y le mostramos los siguientes datos, porque realizando entonces este mapeo, las autoridades de la PGN han indicado que los departamentos que reportan más casos o mayor incidencia de rescates de menores de edad son Guatemala y Zacatepeques. Las autoridades encargadas realizan evaluaciones a los niños o adolescentes y posteriormente contactan a la persona idónea para que quede a cargo. La mayoría de veces son familiares los que se hacen responsables. Pero en este punto también corren por una evaluación, ¿no, licenciado? Pues porque el punto aquí es que, bueno, los niños ya fueron rescatados, pero no van a llegar a un lugar donde van a sufrir nuevamente estas situaciones, sino es que los cuiden, que les puedan garantizar sus derechos, ¿no? No los va a sacar de las llamas para caer en las brasas. Dios guarde. Por eso es que es importante ese trabajo que hace la PGN de investigación. Es decir, y lo más importante es cuando alguien plantea una denuncia y que quiere hacerse cargo de un niño, esa evaluación se puede comenzar a hacer previamente y determinar conjuntamente con las autoridades de PGN el camino a seguir con estos menores. Yo confío en el trabajo de PGN porque lo he visto. Yo he puesto algunas denuncias que me han llegado vía Facebook, las he llamado, las he puesto y las han atendido. Y en algunos casos la gente, pues simple y sencillamente da algunas rasgos más o menos de qué es lo que está pasando. Ellos hacen la investigación y después uno se entera que efectivamente ha sido satisfactorio, porque el objetivo más importante, rescatar a los menores. Mire, Sandy, sufren espantosamente, o por abandono o por malos tratos, y en muchos de los casos está en riesgo su propia vida. Totalmente, es una actuación preventiva antes de llegar a una tragedia, porque hemos visto también cómo hay menores de edad que, bueno, una disque corrección, una paliza se ha pasado de nivel y les han quitado la vida. ¿Cómo está entonces nuestra niñez y adolescencia? ¿Cómo les estamos garantizando sus derechos y sobre todo entonces el desarrollo de sus capacidades y el desarrollo de ese futuro
Recordemos que tenemos que entonces luchar también como ciudadanos para poder entonces hacer cumplir los derechos fundamentales de la niñez. No nos quedemos callados, nosotros podemos aportar también por medio de los avisos, por medio de dar información para que estos niños pues sean rescatados y sean trasladados a un hogar donde se les pueda dar ese resguardo, esa protección que tanto lo necesitan. Licenciado, ya para ir concluyendo con este tema, ¿qué quisiera aportar usted a manera de conclusión? Mire, yo creo que una de las cosas que es muy importante es entender que los padres tenemos la obligación de velar por nuestros hijos, de cuidarlos, pero también educarlos. Claro. Porque no significa, desde luego, que uno como padre no corrija. Lo que no se vale son los excesos. Pero uno como padre tiene la obligación de corregir porque uno está formando hombres o mujeres para el futuro y uno quiere que sus hijos sean lo mejor. Uno no quiere delincuentes, uno no quiere gente indeseable. Por lo tanto, es bien importante esa reflexión, pero sobre todo no olvidar la solidaridad. Aquí tenemos que pensar que una denuncia que nosotros pongamos a tiempo le puede salvar la vida a un niño o a un adolescente. Muy bien, cerramos entonces nuestro segundo análisis. El tema de la PGN, los rescates que ha realizado, muestran entonces la debilidad que se tiene en el resguardo desde los hogares de la niñez y de la adolescencia. Así es que vamos a regresar con otro tema, vamos a cambiar completamente de tema y hablaremos sobre seguridad. Hoy, durante un enfrentamiento con delincuentes, un agente de la Policía Nacional Civil, un investigador, perdió la vida haciendo su trabajo. ¿Cómo está la seguridad de los agentes de la Policía Nacional Civil? Regresando abordaremos este tema. Inspector de la Policía Nacional Civil y un extorsionista fallecido, así como un segundo delincuente herido de bala, fue el resultado de un ataque armado que se registró entre extorsionistas y agentes de la Policía Nacional Civil en la aldea Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal. El marero no fue identificado, mientras que el inspector fue identificado como Fidas Noé de León Orellana, de 28 años. Era el jefe de la unidad Vipanda del departamento de Izabal. El extorsionista herido fue identificado como Edgar Otoniel España Mercado, presunto líder del barrio 18. Esto surge a raíz de una denuncia sobre un tema de extorsión a un comerciante en ese sector. Nuestros agentes recepcionan la denuncia e inician con la asesoría e investigación en relación a este caso. Nuestros agentes, en relación al seguimiento a este caso, pues acuerdan la entrega del dinero solicitado por parte de los extorsionistas. Sin embargo, cuando ellos llegan al lugar, esto ocurrió en la aldea Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal, llegan a entregar el paquete que simulaba contener el dinero que solicitaban a cambio de no hacer daño al comerciante y su familia. Pues los delincuentes, al verse descubiertos, accionan sus armas de fuego en contra de los investigadores. El inspector Fidias de León pues repele el ataque. En el lugar fallece un delincuente, el inspector Fidias de León es trasladado hacia un centro asistencial donde fallece a su ingreso. Un delincuente más que pretendía darse a la fuga a bordo de una motocicleta es neutralizado y se le incauta una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros sin la respectiva documentación. Esta persona intentaba llevarse el paquete que estaban entregando los investigadores en ese sector. El inspector Fides Noé de León Orellana tenía 6 años dentro de la institución. Recientemente se había graduado en la promoción 17 de inspectores. Soltero y tenía título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y así entonces, haciendo su trabajo, perdió la vida. Hoy, durante horas de la noche, ya sus compañeros llegaron a la casa para poder rendir honras fúnebres a su compañero, quien murió en batalla. Esto nos hace plantearnos, licenciado Clavería, el riesgo constante al cual se enfrentan los agentes de la Policía Nacional Civil, los investigadores.
todo agente entonces que está detrás de las estructuras criminales, como una de estas fuertes que son los extorsionistas, a quienes no les tiembla la mano para poder atacarlos. Mire, primero déjeme decirle que estoy profundamente triste porque la pérdida de un inspector que hace el trabajo en Dipanda de investigación ayuda de una manera impresionante a la sociedad guatemalteca. Eso es lo primero. Lo segundo, mis condolencias a la familia y mi respeto para su hijo o para su hermano, porque hizo un trabajo durante los 6 años que ha estado en la policía de primer nivel. Desgraciadamente, tenemos que replantear la policía de otra manera. Las estructuras criminales que funcionan en el país son altamente violentas y peligrosas. Y aquí hay que hacer una reforma por varias razones. Lo primero que tenemos que entender los guatemaltecos es que tenemos que invertir en seguridad. Totalmente. Porque lo que no se puede permitir y no se debe permitir es que gente buena como este inspector de policía muera en manos de criminales. A los criminales se les trata como criminales y a los criminales se les entra como se les tiene que entrar, con los tacos por delante y a balazos. No hay alternativa. Contra ellos no hay alternativa. Como no se juega. Y entonces creo que lo más importante es que cuando se hagan este tipo de operativos, ellos cuenten con todo el respaldo policial, el equipo de operativo de las fuerzas especiales, porque si ahí hay un enfrentamiento, no debe de morir un policía. Pueden morir todos los criminales que se puedan, pero no un policía. Y porque, de verdad, estas muertes de la gente buena de la policía duele. Porque yo entiendo que todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones, Sandy, tienen gente buena y tienen gente mala, como en la academia, como en los sindicatos, como en los empresarios, como en cualquier organización hay gente buena y gente mala. Y la policía tiene gente muy buena trabajando. Y se lo digo porque yo conozco la policía, claro, y porque me ha tocado que dirigirla cuando me ha tocado que estar en el viceministerio. Por eso me duele tanto, pero sé que efectivamente es parte de los riesgos que se corren. ¿Y qué hay que hacer? Mejorar salarios, mejorar seguros, porque efectivamente él era soltero, pero muchos otros que han caído en el cumplimiento de su deber dejan viudas, dejan huérfanos a la mano de Dios. Y eso no puede ser posible, porque esa institución, que muchos hablan de ella mal, es la que mal o bien nos protege. Sí que hay que mejorarla, totalmente de acuerdo, pero mal o bien nos protege. Así es. Vamos a brindar algunos antecedentes sobre este caso, a dar algunos detalles también sobre lo que pasó. Y es que en Santo Tomás de Castilla, la entrega de un paquete que simulaba ser dinero producto de una extorsión desencadenó un enfrentamiento armado entre los policías y delincuentes. Esto dejó entonces un agente muerto, un presunto pandillero muerto y otro herido. Las autoridades correspondientes ya iniciaron, de hecho, con la investigación del caso. En un centro asistencial permanece el supuesto extorsionista bajo custodia, quien deberá enfrentar entonces a la justicia también por este caso de extorsión y sobre todo también por la muerte del agente de la Policía Nacional Civil, el inspector, quien además vamos a mostrar también otros detalles informativos sobre quién era entonces este investigador. A sus 28 años, el inspector de la Policía Nacional Civil llevaba 6 años laborando ya para la institución. Es originario o era originario de Guastatoya, El Progreso. Murió en cumplimiento de su deber en Santo Tomás de Castilla. El cuerpo de Fidias de León ya fue entregado a sus progenitores, quienes en este momento pues les están dando pues su último adiós. No están realizando el velatorio, ya acudieron algunos compañeros a poder realizar honras fúnebres. Un gran dolor para toda la familia que están pasando en este momento y sobre todo también para la policía, ¿no? Que es una pérdida grande, como decía el licenciado Clavería, un agente
fundamental también en el tema de la investigación, porque las extorsiones en este punto, y usted no me dejará mentir, licenciado Clavería, se han convertido en el nuevo cáncer de la violencia, de la criminalidad, sí. Y han abarcado gran parte de nuestro país y sí. Nos tienen entonces atemorizados. Sí, mire, yo creo que el trabajo que hace Dipanda, y se lo digo a los guatemaltecos porque conozco quién dirige Dipanda, y yo le he pedido que me apoye en algunos casos cuando la gente me lo ha solicitado, y ellos han hecho su trabajo altamente profesional, con resultados altamente profesionales y satisfactorios. Y entonces yo creo que es importantísimo que los guatemaltecos también se den cuenta que muertes como la de Fidas no pagan el trabajo que se ha hecho. De verdad, mire, esta gente se ha esforzado muchísimo para ser de los mejores y el resultado muchas veces es la muerte, porque no hay recursos, porque no cuentan con el equipo, porque no cuentan con más personal, porque no hay la instrucción operativa para funcionar de otra manera en áreas tan peligrosas. Y usted planteó algo que es muy cierto. Las extorsiones están hoy metidas hasta en el tuétano. De verdad, a todo nivel, a nivel nacional, no solo en Izabal, en Huehuetenango, en San Marcos, en Retauleu, en Escuintla, en Suchi, en todos lados, en Zacapa, en todos lados están. Y yo creo que es importante que los guatemaltecos nos unamos y hagamos un gran frente contra la violencia, porque no hay país en el mundo que pueda desarrollarse y crecer con estos niveles de violencia y con estos niveles de criminalidad. Así es, licenciado Clavería. Lamentable, la verdad, la situación que ha ocurrido. Nuestro más sentido pésame a la familia del inspector. Vamos a ir concluyendo entonces con este análisis y le quiero agradecer al licenciado Julio Rivera Clavería por habernos acompañado esta noche. Esperamos tenerlo por acá en una próxima ocasión. Feliz noche. Gracias, Sandy. Nosotros regresando abordaremos noticias nacionales e internacionales que no se puede perder. Ya volvemos. Varios centros de vacunación atendieron durante este día de asueto. Recordemos que en nuestro país se están vacunando a los mayores de 50 años. El centro de vacunación del Salón Comunal Madre Dormida en La Betania, zona 7, estuvo aplicando vacunas contra COVID-19 a la población que llegó con cita y a demanda este día de asueto. Recordemos también, doctor, ¿qué tipo de vacuna es la que se está colocando en ese centro de vacunación? Sí, estamos administrando la AstraZeneca. AstraZeneca. Hasta el momento, ¿a quiénes están vacunando a demanda, doctor? A mayores de 50 años, 50 años para arriba, ¿verdad? Sí. Nos comentaba también fuera de cámara que van a atender durante este fin de semana. Sí, el otro próximo sábado y domingo también se atenderá de 8 a 2 de la tarde. Exactamente. Sí. Claro. Doctor, también recomendaciones para las personas que llegan hacia este centro de vacunación, el proceso también que deben tener aquí adentro. Sí, lo recomendable es que en realidad estén ya inscritos y si traen su mensaje de texto para poder que el sistema agilice la puesta de vacuna, ¿verdad? Aquellas personas que no hayan recibido su mensaje de texto y que vengan a demanda, ¿pueden hacer? El día de hoy sí estamos en ese nivel, podemos recibir a demanda, no hay ningún problema. Sí. ¿Quiénes no pueden venir a vacunarse todavía? Como los maestros, por ejemplo, hoy vinieron varios maestros y el sistema todavía no los logra a localizar y poderles administrar su vacuna. Durante el próximo fin de semana también estará trabajando el centro de vacunación de La Betania, zona 7. Otros centros de vacunación que trabajaron este lunes 28 fueron el de Gerona en zona 1 capitalina, el de El Paraíso en la zona 18, mientras que en Zacatepeques fue en César Brañas y en Alta Verapaz en la Sociedad de Beneficencia de Cobán. En las primeras horas del pasado 23 de junio, los agentes de la patrulla fronteriza rastrearon y encontraron a un grupo de inmigrantes indocumentados y se acercaron a ellos.
mientras el grupo descansaba. Los extranjeros huyeron, pero minutos después escucharon gritos en un lago cercano. Los agentes comenzaron a ayudar a varios migrantes a salir del lago. 2 de ellos se quitaron los cinturones de seguridad y nadaron hacia aguas más profundas para rescatar a otros migrantes que luchaban por mantenerse a flote. Las autoridades señalaron que los agentes trabajaron en la oscuridad y sacaron a varias personas del lago de manera segura, pero 2 hombres de origen guatemalteco se ahogaron. Uno recibió resucitación cardiopulmonar, sin embargo fue declarado muerto. El grupo de migrantes informó que faltaba un miembro adicional del grupo, por lo que se realizó una operación de recuperación con la utilización de buzos. Horas más tarde, localizaron a un segundo ciudadano guatemalteco. En un reporte, se señaló que el departamento del sheriff del condado de Maverick y la Oficina de Responsabilidad Profesional están revisando el caso. Asimismo, la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional también fue notificada sobre dicho incidente. Y una explosión en una estación de tren en Londres provocó un enorme incendio. Hasta el momento las autoridades están investigando. Un fuerte incendio se desató en las inmediaciones de una estación de tren en el sur de Londres. Por ahora se desconoce el origen y el número de afectados por el suceso, que ha provocado momentos de tensión en la ciudad inglesa, en tanto que la estación fue evacuada en su totalidad. Los propios agentes presentes en la escena especificaron que el humo salía de la estación de trenes y no de la del metro, como se había dicho en un principio. Los trenes de la línea norte del transporte público londinense no efectúan parada en la estación, mientras que los servicios de la ruta principal del sistema ferroviario del Reino Unido están bloqueados tras el suceso. En su cuenta de Twitter, la Brigada de Rescate de Londres publicó que en el lugar ya trabajaron alrededor de 100 bomberos para sofocar a totalidad el fuego. De manera preliminar, se reportó que los arcos del ferrocarril, 6 vehículos y una cabina telefónica fueron consumidos por las llamas, por lo que solicitaron a las personas no acercarse al área y a los que viven en el lugar cerrar las puertas y las ventanas. La posibilidad de que sea un ataque terrorista ha quedado descartada. Ha sido un privilegio informarles y acompañarles en el análisis de este inicio de semana. Los esperamos mañana. Feliz noche.